Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, los versículos 11 y 12. Continuamos con nuestra serie, Cristo es nuestra seguridad, y este es el tema número 4. Y el título de esta enseñanza es: todo se reproduce según su naturaleza. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Amén. Así dice el Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios hay principios que no se pueden quebrantar, es imposible. Hay principios de la vida biológica y de la vida espiritual, gloria a Dios. Y estos principios, hermanos, son respaldados, son avalados por la ciencia, gloria a Dios. Y aquí el primer principio que encontramos es que todo se reproduce según su naturaleza. Es decir, alguien, si siembra una semilla de manzanas, gloria a Dios, ¿qué va a salir? ¿Ah? Un árbol de manzanas. Si alguien siembra naranjas, ¿qué va a salir? Naranjas. Un árbol de naranjas. Gloria a Dios. Es imposible que si tú siembras, gloria a Dios, peras, te salga higos. Es imposible. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque hay un principio inquebrantable dentro de la Biblia, que todo se produce según su género, según su naturaleza. ¿Están entendiendo? Así también es entre los animales. Si dos leones se ayuntan, gloria a Dios, ¿qué van a hacer? ¿Ah? Un leoncito, gloria a Dios. Si dos hipopótamos se ayuntan, ¿qué va a salir? Un hipopotamito, gloria a Dios. No sé si está bien dicho. Si dos monos se ayuntan, ¿qué va a salir? Entonces es imposible, hermanos, que si dos tigres se ayuntan, salga un conejo. Es imposible. ¿Por qué? Porque los principios de la Biblia son inquebrantables, y eso lo respalda la ciencia. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, esto también pasa, gloria a Dios, aleluya, con los seres humanos, y lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estos son principios biológicos. Ahí mismo en Génesis 1 ya vimos que Dios creó la flora, pero vamos a ver cómo Él va a crear también, o cómo Él creó la fauna. Ahí en el versículo 20, miren lo que dice. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, en el reino animal, las aves, los peces, se van a reproducir según su especie, según su género. Es imposible, hermanos, que un tiburón dé un pez martillo. Es imposible. No hay posibilidad. Es imposible que un cóndor, cuando se aparea con otro cóndor, hembra, nazca una gallina. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque todo se produce según su género y según su naturaleza. Entonces, vimos ya el reino vegetal, el reino animal. Gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo 24, ahí mismo, en Génesis capítulo 1.
Luego dijo Dios, produzca seres vivientes según su género. Aleluya. Entonces, eso también ocurre en los seres humanos, que nos reproducimos según nuestro género. Aleluya. ¿Qué más dice? Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Gloria a Dios. Versículo 27. Saltemos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Gloria a Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, reproduzcanse. Eso quiere decir, hermanos, la palabra género viene del hebreo min y significa especie. Gloria a Dios. Significa naturaleza. Y según el diccionario Larousse, significa conjunto de características fundamentales de un ser viviente. Entonces, gloria a Dios, ahí resalta las características. ¿Cómo son las aves? Todos tienen plumas. ¿Están viendo? Amén. Esas son las características. O de una cosa. Ejemplo. Los burros, los caballos, las cebras son de la misma especie. ¿Sí o no? Pero son distintos. Si tú ves a las cebras, tienen sus rayas negras con blanco. Rayos. Y el caballo es muy diferente al burro. Rayos. Pero pertenecen a la especie de los equinos. A esto se llama conjunto de características fundamentales de un ser o de una cosa. Ahora vamos a hablar del reino mineral. Hay varias clases de piedras preciosas. Rubíes, rosa de Francia, jades, ónix. Y todas son piedras preciosas. Hay muchos más. No se los voy a decir todo. Y todas estas son piedras preciosas. Son diferentes, pero tienen las mismas características fundamentales. ¿Están entendiendo? La segunda definición que da el diccionario Larousse es esta. Es un conjunto de inclinaciones o instintos de una persona. Esto es naturaleza. Ejemplo, todos tenemos reacciones instintivas naturales como seres humanos. Por ejemplo, cuando hay un peligro, rayos, ¿qué hacemos? Nos escondemos, escapamos, huimos. Rayos, cuando vemos que algo se está cayendo, esquivamos. Eso se llaman reflejos. Y todos los seres humanos tenemos esos rasgos. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso es el rasgo en todos los seres humanos cuando hay un peligro. ¿Están entendiendo? Entonces, la naturaleza humana es un conjunto de características comunes en todos los seres humanos. Y la Biblia confirma eso. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos venimos de Adán. Y como consecuencia, hemos heredado los rasgos físicos. Gloria a Dios. Adán era muy parecido a nosotros. No era idéntico, pero muy parecido. Tenía ojos, tenía nariz, boca, gloria a Dios. Se podía expresar, hablaba. Pero no solamente heredamos los rasgos físicos, sino también hemos heredado la naturaleza caída de Adán. Eso es parte de nuestro ser, gloria a Dios, que nos arrastra a hacer lo malo. Y es algo con la que cada persona nace. Aleluya. Vayamos a Romanos, el capítulo 5, el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Miren cómo hemos heredado esto de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán, señalando a Adán. Y por el pecado, la muerte. Esta es una característica en todos los seres humanos. Tarde o temprano todos vamos
a morir. Eso es inevitable. Hermanos, gloria a Dios. Por eso nosotros como cristianos tenemos que, hermanos, también pensar que un día nos vamos a ir de este mundo, que uno de nuestros seres queridos puede partir, y eso no es motivo de amargarse, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa es una característica con la que nacimos. La Biblia mismo dice: el que vive sabe que va a morir, ¿sí o no? Así la muerte pasó a todos los hombres, es una herencia, por cuanto todos pecaron. Gloria a Dios. Todos los hombres hemos nacido con el pecado, heredado de Adán. Aleluya. Pero este no era el plan de Dios. Dios quería que vivamos eternamente así como seres humanos. Gloria a Dios. Porque como seres espirituales, escúchenme bien, somos eternos, y aquí hay una confusión. Dios quería así que como seres humanos viviéramos por toda la eternidad. Gloria a Dios. Pero no se pudo. ¿Por qué? Por la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, voy a dar una lista de los rasgos de la naturaleza adánica: envidia, odio, orgullo, desviaciones sexuales, rencor, somos mentirosos, ambiciosos, egoístas. Uy, hermanos, y no les doy toda la lista porque no acabamos nunca, ¿sí o no? Pero esa es la lista. Todos los seres humanos tenemos esos rasgos. Gloria a Dios. Ha sido heredado, gloria a Dios, por Adán, por el primer ser viviente. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y les responde el apóstol: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Gloria a Dios. Hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero la misma naturaleza nos estaba hablando de la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Gloria a Dios. Pero si muere, lleva mucho fruto, refiriéndose a su muerte. Escuchen, en la naturaleza está reflejando la sabiduría de Dios. Por eso es necesario que nosotros todos en esta tierra muramos. ¿Para qué? Para que volvamos a renacer y llevemos fruto, ese fruto eterno, la salvación eterna. Gloria a Dios. Es imposible que con este cuerpo podamos heredar los galardones, las recompensas, la vida eterna. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso, hermanos, no nos aferremos tanto a este mundo. Un día nos va a tocar partir e irnos. Aleluya. Versículo 37. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Gloria a Dios. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Se han dado cuenta que todas las semillas, gloria a Dios, son diferentes? Las semillas de grano son diferentes. Amén. La cebada, el grano de cebada es diferente, el grano de avena, el grano de arroz, del frijol, etcétera, etcétera. A cada uno Dios le dio su cuerpo y forma específica. Aleluya. Versículo 39. No toda carne es la misma, no es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Entonces, si vemos en esta tierra a todos los seres vivientes, no todos tenemos la misma carne. La carne de un ser humano no es como la de un perro. La de un perro no es como la de un pescado. La de un pescado no es como de un cóndor. Gloria a Dios. Son diferentes cuerpos. ¿Están entendiendo? Así como de los granos. Amén. ¿Qué más dice? Versículo 40.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y aquí gloria es apariencia y consistencia. O sea, gloria a Dios, si se nos presenta un ángel, no es como nuestro cuerpo, es muy diferente. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué nos está hablando de esto? Que cuando nosotros vayamos a morir, hermanos, y resucitemos, no vamos a resucitar con este mismo cuerpo. Gloria a Dios. Vamos a ser transformados. Pablo lo dice, en un abrir y cerrar de ojos. Y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cómo? ¿Con el mismo cuerpo? No, con un cuerpo glorificado. Y los que estemos seremos transformados en cuerpos celestiales. ¿Están entendiendo? Seguimos avanzando. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, si nosotros vemos el sol, vemos que es muy, pero muy diferente a la luna. Y la luna es muy diferente a las estrellas. Y de estrella a estrella, dice que son diferentes. Gloria a Dios. No son un mismo. No tienen, gloria a Dios, aleluya, una misma forma, una misma consistencia. No, son diferentes. Aleluya. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, este cuerpo que tenemos es corrupto. Gloria a Dios. Pero cuando estemos allá, si somos tomados por dignos y resucitamos, hermanos, ya no vamos a ser cuerpos corruptos, sino vamos a ser cuerpos de incorrupción. Ya no va a haber corrupción, hermanos. Va a ser muy diferente. ¿Qué más dice? Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Por qué? Porque en allá ya no te enfermarás. Ya no tendrás necesidades como aquí tenemos como seres humanos. Aquí necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos de abrigo, necesitamos de alimento. Pero allí ya no va a ser así. ¿Están entendiendo? Versículo 44. Se siembra en cuerpo animal, entiéndase en cuerpo humano, de carne. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, cuerpo humano, natural. Gloria a Dios. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, refiriéndose al primer ser creado. Y el postrer Adán espíritu vivificante, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque primeramente nacemos en un cuerpo, cuando dice animal, o sea, es en un cuerpo natural, humano. Gloria a Dios. Y para poder acceder, hermanos, al cuerpo celestial, tenemos que morir. ¿Sí o sí? Todos los seres humanos. Versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Aleluya. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esa es la promesa. Gloria a Dios. Todos venimos de Adán. Todos traemos la imagen, sus rasgos. Pero, gloria a Dios, aleluya, un día también traeremos la imagen del celestial. Porque entregamos nuestra vida al Señor, nos arrepentimos y Él nos dio una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es incorruptible, es eterna. ¿Están entendiendo? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Que necesariamente, hermanos, este cuerpo, gloria a Dios, tiene que morir. Gloria a Dios. Es vital, es necesario. Por eso sáquense de la idea, hermano, que piensas que porque vienes a Cristo, tu abuelita, tu mamá nunca va a morir. Un día va a partir.
No tengas temor si eres un verdadero cristiano, porque solamente se está adelantando a donde vamos a ir todos los hijos de Dios, a la eternidad. Pero no te enojes, porque hay algunos que se enojan. Se murió mi mamá, se murió mi papá, y querían que su papá y su mamá viva eternamente, pero eso no. Porque esta carne va a ser imposible que herede las cosas celestiales. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios, porque es corrupta. Este cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, va a volver al polvo de donde Dios nos tomó. ¿Están entendiendo o no? Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Cuando estemos allí, ya vamos a ser diferentes. Ya Dios nos dio, dice en su palabra, las asas del Espíritu. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cómo es nuestra nueva naturaleza que tenemos dentro de nosotros? Incorruptible, es inmutable, es eterno. Así vamos a ser nosotros cuando estemos allá. Ahora escuchen, el comportamiento animal y el comportamiento humano es un asunto de naturaleza. Ejemplo, ¿por qué el perro se comporta como perro? ¿Por qué ladra? Gloria a Dios. ¿Por qué se rasca las pulgas? ¿Por qué cuando vomita vuelve a comerse de su vómito? Aunque sea un perro de raza. ¿Por qué hace eso? Porque esa es su naturaleza. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Porque tiene la naturaleza del perro, de cualquier perro. ¿Qué tuviéramos que hacer para que ese perro cambie su naturaleza? Tuviera que tener la naturaleza de un gato, ¿sí o no? Pero como es cuestión de naturaleza, ese animal no va a cambiar. Así siempre va a ser. Otro ejemplo. Jamás un cerdo se va a comportar como un cordero. Jamás. Nunca. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque cada especie se comporta conforme a su naturaleza. Gloria a Dios. Escuchen. Los seres humanos somos igual. Nuestro comportamiento y forma de ser tiene que ver con nuestra naturaleza. Les voy a poner un ejemplo cotidiano que ustedes lo pueden ver todos los días cuando salen a la calle. Y van a ver que cuando pasa una mujer lasciviosa que tiene, gloria a Dios, aleluya, un cuerpo de atributos provocativos, así lo voy a decir, y está pasando por la calle, van a ver la reacción de todos los hombres. Y todos, sin excepción, se van a girar a mirar a la mujer. Una vez se los conté. Había un abuelito que apenas estaba andando. Había tenido unos 80, 90 años, qué sé yo. Y pasó una mujer de esas. Y todos los hombres volteaban a verla. Y aún ese viejito volteó a ver a la mujer. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Gloria a Dios? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba recién casado con mi esposa, tenía 23, 24 años, fuimos a visitar a sus papás. Ellos viven en una provincia, en Guari. Y gloria a Dios, me acuerdo que esa vez mis suegros tenían chanchos. Gloria a Dios. Y había un chanchito, así medio pequeñito, medianito. Era bonito el chanchito. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo que fui a la pila, lo lavé porque estaba sucio, lleno de lodo, lo limpié, gloria a Dios, aleluya, y lo quería tener como mascota porque su carita me gustaba de este chanchito, pero lo quería mantener limpio para poder meterlo al cuarto, para que pueda estar dentro de la casa. Pero este chanchito, hermanos, gloria a Dios, aleluya, apenas abríamos la puerta salía corriendo e iba, hermanos, al lodo. Gloria a Dios. Y dije, lo voy a educar, lo voy a adiestrar. Y así durante unas 10 veces lavé al chanchito, pero nunca
Nunca entendí este chanchito. Y cada que tenía la oportunidad, cosía el lodo, cosía la basura, hermanos. ¿Gloria a Dios? Y yo me preguntaba, ¿por qué es así este cochinito? ¿Por qué es así este chanchito? ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque esa es su naturaleza. Y así es el hombre. Gloria a Dios. Así es el hombre. Siempre va a buscar el pecado. Siempre va a buscar la borrachera. Siempre va a buscar la fornicación. Siempre va a buscar el adulterio. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Ahí está un borracho. Y lo llevan a Alcohólicos Anónimos. Y lo lavan. Así como yo lavé al chanchito. Gloria a Dios. Ahí está la neurótica. Gloria a Dios. Que siempre está gritando. Que siempre está histérica. Y todos dicen, esa mujer necesita ayuda. Le llevan ante el neurólogo. Gloria a Dios. Y le dan una terapia y la limpian. Solo la limpian, así como yo limpiaba el chanchito. Escuchen. A esas personas podrán lavarlos, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Te lavan, te limpian, pero te revuelcas otra vez en la primera oportunidad que tengas. ¿Por qué? Porque esa es tu naturaleza, como la del puerquito. Y la religión, hermanos, es exactamente lo mismo. Eso es lo que hace. Te dicen, no toques, no te pongas, quítate, no vayas, haz esto, haz aquello. Te lavan, te limpian. Y por fuera pareces cristiano. Pero si no cambian tu naturaleza, tarde o temprano hará que vuelvas a revolcarte en el lodo. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Escuchen, este tiene un principio muy importante. Los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. El problema está en lo que somos, porque nuestra naturaleza es la que fabrica pecados. Por eso cuando un niño nace, no se le enseña a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque eso lo traemos de fábrica. A los niños siempre les enseñamos a hacer lo bueno, porque lo malo, ya vienen con eso, hermanos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Un niño está enfermo porque tiene fiebre o tiene fiebre porque está enfermo? ¿Ah? Tiene fiebre porque está enfermo. Otra. ¿El doctor combate la fiebre, el síntoma, o combate la enfermedad? ¿Ah? Porque todos sabemos que cuando hay fiebre es porque hay una infección. Y sería fácil darle una pastilla para alejar el síntoma. Pero el doctor tiene que ir a la enfermedad, a lo que causa la fiebre. ¿Están entendiendo? ¿Qué hace la psicología humana? ¿Ah? Se va a los síntomas. ¿Qué hacen las religiones? Se van a los síntomas, pero no van a la raíz del problema. Ese es el gran fracaso de los centros de rehabilitación, de readaptación. Pueden lavar, pueden limpiar a las personas, pero no pueden cambiar su naturaleza. ¿Entendieron? Pregunta: ¿Dios destruye tus acciones externas o la fuente que produce esas acciones? ¿Ah? La fuente. La fuente, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Él en la cruz crucificó, mató al hombre pecador. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto al pecado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sepultados juntamente con Él por medio del bautismo. Hermanos, el bautismo es un símbolo de la muerte del viejo hombre, del hombre pecador. Y el que te bautiza te saca, te levanta. ¿Así es, verdad? Amén. Gloria a Dios. Y esto está simbolizando, ¿qué? Resurrección. Para que andemos en vida nueva, conforme
a nuestra nueva naturaleza. Gloria a Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 7. Vayamos a Mateo capítulo 7. Quiero decirles algo. La Biblia originalmente no estaba escrita en capítulos y versículos. Esto se añadió posteriormente. ¿Para qué? Para una mejor localización. Pero esto ha provocado serios problemas. ¿Por qué? Porque cuando la gente lee la Biblia y aparecen subtítulos en los textos, parece que fueran diferentes temas. Y no siempre es así. En algunos casos sí. Pero cuando alguien lee de corrido se da cuenta que no siempre. Son diferentes. Y vamos a comprobarlo. Vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 7, versículo 15. Y lo vamos a leer hasta el 23. Gloria a Dios. Pero sin hacer caso al subtítulo, nunca os conocí, para que vean que se trata de naturaleza. Es decir, aquí está hablando de nacidos de nuevo y de no nacidos de nuevo. Gloria a Dios. Entonces, capítulo 7, versículo 15. Lo vamos a leer directo hasta el 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces aquí hay una advertencia ya de nuestro propio Señor Jesucristo. Cuídense de esos lobos que vienen vestidos de ovejas. Están con un disfraz. Parecen cristianos, parecen líderes de Dios, pastores de Dios, predicadores de Dios, pero no lo son. Cuídense. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar alertas, vigilantes. No todo el que te dice que es pastor, siervo de Dios, realmente lo es. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar siempre, así como los de Berea, vigilantes, verificando si lo que te están enseñando está conforme a las Escrituras. Versículo 16. Y aquí nos está dando la clave para reconocer quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí cuando dice frutos, dice sus obras, por su forma de vida. ¿Acaso se recogen uva de los espinos? Imposible. Eso tienes que ir a la vid para recoger uvas. O higos de los abrojos, ¿no? Tienes que ir a una higuera. Es imposible. Si tú quieres manzanas, tienes que ir a un árbol de manzanas, ¿sí o no? Nunca vas a ir a un árbol de naranjas. Gloria a Dios. Así todo buen árbol da buenos frutos. Y aquí habla de evidencias de que son verdaderos cristianos. Por eso el verdadero cristiano tiene buenas obras para demostrar con evidencia de que es un verdadero cristiano, no para ganarse la salvación. ¿Están entendiendo? Pero el árbol malo da frutos malos. Y el que es malo también va a dar evidencia de que no es un verdadero cristiano. ¿Cómo? Por sus obras, porque tiene malas obras. No puede el buen árbol dar malos frutos, es imposible. Gloria a Dios. Ni pensarlo. Imagínate que un día tú vayas a un naranjal y quieras sacar naranjas, pero ahí de pronto ves manzanas. ¿Será posible eso? Es imposible, no hay posibilidad. De la misma forma, dice que si tú eres verdaderamente un buen árbol, en ti, hermano, va a haber obras buenas, buenos frutos. Va a haber evidencia de que eres un verdadero cristiano. Ni el árbol malo dar frutos buenos, es imposible. Porque el que es malo, es malo. Su vida va a evidenciar que es un mal cristiano, que es un falso cristiano. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado, chichado en el fuego. ¿Y aquí de qué está hablando? ¿Ah? ¿Se han dado cuenta o no? De naturaleza. Que cada uno va a reproducir según su naturaleza. Por Dios. Así que por sus frutos los conoceréis. Por su naturaleza los vas a conocer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en Jesucristo, que obedezcamos sus mandamientos, ¿sí o no? Rayos, que vivamos conforme a su voluntad. Ya no vivimos para hacer lo que se nos da nuestra gana. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y si ustedes son observadores, aquí, hermanos, se ve cómo hay la manifestación de los dones espirituales. Gloria a Dios. Pero los dones espirituales no garantizan que una persona sea un verdadero cristiano o una verdadera cristiana. Gloria a Dios. Eso no garantiza. Y por más que le diga: Señor, Señor, pero hice esto y aquello, mira las campañas de sanidad que hice, mira los milagros, las liberaciones. No, hijo. Miren lo que les va a decir el Señor. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Uy, hermanos, eso está duro. Entonces, ¿cómo entendemos estos versículos? Que cada quien da frutos según su naturaleza. Y eso también es una advertencia para esos cristianos que se deslumbran cuando ven a alguien cantar bonito. ¡Wow! ¡Qué lindo canta este hombre, esta mujer! Rayos. O cuando ven a un milagrero. ¡Wow! ¡Qué milagros! ¡Qué sanidades! Rayos. Pero no saben que es alguien que no es nacido de nuevo siquiera. Pero parece un verdadero cristiano. Parece un verdadero siervo de Dios, pero no lo es. Y está como la cizaña, injertada en medio del trigo. Pero Jesús advierte que por sus frutos se le conoce. Y uno les advierte: tengan cuidado con esa iglesia, tengan cuidado con ese pastor. Y les adviertes, pero te salen: ay, ¿usted quién es para juzgar? A lo menos si ese hombre no estuviera con Dios, no hubiera milagros, no hubiera sanidades, no hubiera convertidos, no tuviera una iglesia grande. Ese es el concepto erróneo que muchos cristianos tienen. Y aquí surge una pregunta. Ya lo estudiamos la semana pasada, pero ahora quiero traer versículos para comprobártelo con la Biblia. ¿Por qué? Gloria a Dios. Escuchen. ¿Por qué esos hombres falsos, esos falsos profetas, por qué pueden profetizar? En el nombre de Jesús. ¿Por qué pueden hacer milagros, sanidades? ¿Por qué? ¿Porque ellos lo producen? ¿Porque ese poder es de ellos? No. Sino porque la gente tiene fe. Ya lo estudiamos la semana pasada. Pero ahora he traído versículos, hermanos, para poder comprobar eso. Vayamos a Hechos capítulo 14. Versículos 8, y lo vamos a leer hasta el 10. Vamos a ver dos referencias. Porque hay muchos que piensan: ¡ay, qué como ese pastor ungido tiene poder! No, hermanitos, no te equivoques. Si hay sanidades, si hay milagros en ese lugar, es por la fe de la gente que está ahí. Hechos capítulo 14, versículo 8, y lo vamos a leer hasta el 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, un paralítico, cojo de nacimiento. Y no solamente era paralítico, también era cojo de nacimiento, que jamás había andado. O sea, estaba postrado ahí. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en sus ojos, miren, y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿De quién era la fe? ¿De Pablo o de ese hombre? De ese hombre que tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Se dan cuenta que la fe se produce por la fe de la gente? Y vamos a ver una referencia más. Dios. Vayamos a Marcos, por favor, el capítulo 6. Y aquí vamos a ver cómo los milagros obran por la fe de la gente. Y si la gente no tiene fe, no puede obrar milagros. Dios.
No voy a leerlo todo porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero el contexto es de que en el pueblo de Jesús, en Nazaret, la gente no creía en él. Oye, este no es el hijo de José, no es el hijo de María, no es el ayudante de carpintero que trasladaba las mesas, las sillas. Yo estoy aumentando eso. ¿Cómo dice que este es el hijo de Dios? Y mira lo que dice Jesús. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y miren, aquí está el versículo clave, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellas las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces, miren, Jesús mismo no podía obrar milagros cuando había incredulidad en la gente. ¿Están entendiendo? Entonces, respaldados por la Biblia, podemos decir que muchas veces en esos lugares se producen milagros, sanidades, maravillas, no porque el hombre tenga el poder, por favor, el ungido de Jehová, ya se les ha acuñado eso, pero eso es una mentira, es una falacia, sino ese milagro se produce por la gente que tiene fe. ¿Entendieron, hermanos? Gloria a Dios. Seguimos avanzando, no nos vamos a desviar del tema. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Gloria a Dios. Miren lo que dice el Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Y aquí la Biblia está asegurando que se van a levantar falsos maestros. Hermano, ¿por qué la gente no se puede convencer que en nuestros tiempos no todos son verdaderos siervos de Dios? Que también hay falsos, porque la Biblia no se puede equivocar ni miente. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. No son pocos, muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por culpa de quién el cristianismo es blasfemado? ¿No? Por culpa de esos lobos, por culpa de esos falsos que han hecho de la iglesia un negociado, han hecho una empresa. Por culpa de ellos, hermano, hablan mal para los cristianos, ¿sí o no? Pero muchas veces esos lobos hacen milagros, hay sanidades. Escuchen bien, nunca las manifestaciones sobrenaturales son el parámetro que Dios ha establecido para determinar si es de Dios o no es de Dios. Nunca. ¿Acaso Jesús dijo, por los milagros, por las maravillas, lo que hagan los conoceréis? ¿Así dijo? No, por sus frutos. Porque también el diablo hace milagros. No sean tan inocentes, hermanos, tengan cuidado. Por eso hay muchos cristianos que dicen, ¿por qué este pastor dice esto? Ese es un hombre de Dios. Si hay sanidades, hasta nuevos convertidos hay, tiene una iglesia grande. Hermanos, eso no significa nada. Eso no significa que ese hombre tenga el respaldo de Dios. Ve cómo es su vida. Ve qué frutos está produciendo. Escuchen, todas esas manifestaciones sobrenaturales, hermanos, no te dan la garantía de que ese hombre sea un siervo de Dios. Lo más importante es esto, escuchen, que ese hombre tiene que manifestar la naturaleza de aquel que lo engendró. ¿Están entendiendo? Si es de Dios, si Dios lo engendró a ese hombre, va a producir los frutos, el carácter de Dios. Pero si no es de Dios, ya saben qué frutos va a producir. Por eso cuando muchos de esos hombres se bajan de los púlpitos, hermanos, parecen demonios allá afuera. Y tarde o temprano son descubiertos y expuestos. Pero aunque sean descubiertos y expuestos, hay gente que los sigue defendiendo. ¡Ay, quién es usted para juzgar! Y sacan del contexto ese texto. Reyes. ¡Qué pena, hermanos!
y los defienden a capa y espada. Defienden más al lobo que al crucificado. Y para mí es claro, aquel que defiende al lobo es porque también pues es lobo. ¿Por qué? Porque no puedes ponerte a defender al lobo que está vestido de oveja y te pones en contra del crucificado. Gloria a Dios. Es imposible. Porque si tu naturaleza es de oveja, si tu naturaleza es de hijo de Dios, tu nueva naturaleza va a rechazar todas esas herejías. ¿Cómo es posible que vendan las bendiciones de Dios? Llévate esta polera para que recibas la bendición de Dios. Llévate este CD, llévate este llavero, llévate estas hamburguesas. Porque si podemos comprar las bendiciones de Dios, pacta con Dios por tal cantidad, pacta con Dios para que te sanes. Yo pregunto, ¿será que Jesús cuando murió, no hizo el trabajo completo? ¿Dejó algo a medias? En su muerte, hermanos, nos regaló la salvación, lo primero. Pero también, hermano, eso fue acompañado con las bendiciones de Dios. Cuando estaba en la tierra, ¿qué les dijo a sus discípulos? Id y llevad el evangelio, predicad. Pero en ninguna parte les dijo, cobren por predicar. Oren por los enfermos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que recibisteis de gracia. En ningún momento Jesús les dijo, pónganle un precio, pónganle tal cantidad, como lo hacen los de hoy. Gloria a Dios. Y todos aquellos que los defienden es porque ellos son igual, conforme a su naturaleza. Por eso esa gente no da frutos buenos. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque su naturaleza no es la de Dios. Hermanos, todos los que trafican con las cosas de Dios y buscan obtener un ingreso, una ganancia con las cosas de Dios, hermanos, son de una misma naturaleza. Pero alguien dirá, pero pastor, hay necesidades en la iglesia. Sí, pero que el pastor sea sincero, que no esté vendiendo o traficando con las cosas de Dios. Si tiene una necesidad, que lo diga. ¿Por qué tiene que callarse? ¿Por qué tiene que buscar formas, gloria a Dios, corruptas para sacar dinero? Si hay una necesidad en la iglesia, hay que hacer arreglar algo, hay que comprar algo, que lo diga. Porque el que nada hace, nada teme. Pero muchos de ellos desvían todo ese dinero para su beneficio personal. ¿Por qué? Porque son corruptos. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Y todos los que trafican con las cosas de Dios tienen la misma naturaleza. La naturaleza de Adán. Si no se arrepienten, no serán salvos. Pero oran por los enfermos y se sanan. Pero en aquel día le dirán, Señor, Señor. Y el Señor les dirá, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Y Pablo claramente lo dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sí o no? Dios. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahí mismo, en 2 de Pedro, en el mismo capítulo 2, pero versículo 12. Miren lo que dice. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecado. O sea, son una fábrica de pecados, hermanos. Gloria a Dios. Seducen a las almas inconstantes, o sea, a los que no tienen pues, un conocimiento bíblico, no han crecido en el Evangelio. Gloria a Dios. Tienen el corazón habituado a la codicia, son codiciosos, solamente piensan en dinero. Y en cada culto lo único que quieren es sacar dinero. Están buscando la forma de sacar dinero. Y eso, gloria a Dios, aleluya. Martín Lutero le llamó inventos recaudatorios. Y hoy día, hermanos, hacen rifas, hacen kermeses y no saben de qué forma sacar dinero, hermanos. ¿Por qué? Porque son codiciosos. Y son hijos de maldición. Gloria a Dios, aleluya. Saltemos, versículo 22. Miren lo que dice. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han conocido a cristianos que retrocedieron? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Perdieron su salvación? ¿Ah? ¿Perdieron su salvación? No. Nunca fueron salvos. Así como Judas. Pregunta, ¿Judas perdió su salvación? No. Nunca fue salvo. Y este versículo 22 es el colofón, la conclusión de la naturaleza de todos los que no han nacido de nuevo. Y les sucedió lo que les tenía que suceder, pues, ¿sí o no? Nunca cambiaron su naturaleza, por eso retrocedieron. Y aunque fueron limpiados como el puerquito, ¿crees eso? Pero la primera oportunidad, volvieron, se revolcaron. Hermanos, la iglesia de hoy está llena de puerquitos. Los lavaron por fuera, pero a la primera oportunidad se van al mundo y se revuelcan. Pero dentro de la iglesia parecen ovejas, pero salen de la iglesia y son perros y puercas. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. No me miren a mí feo. Obviamente que está hablando alegóricamente. Ahora, yo les pregunto, ¿qué se les puede pedir a ese tipo de cristianos? ¿Qué se les puede pedir? Si esa es su naturaleza. Nunca fueron transformados. Miren a Pedro, ¿qué pasó? Se ensució, ¿sí o no? Pero volvió, ¿por qué? Porque su naturaleza lo regresó. ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Amén. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. 7 veces cae el justo. ¿Por qué 7? El 7, hermanos, es algo completo. Significa algo completo. Y se vuelve a levantar, ¿por qué? Porque su naturaleza es como de una oveja. Y la oveja siempre vuelve al redil. ¿Cierto o no? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el pastor de las jirafas. ¿Así dijo? No. Yo soy el pastor de los elefantes. ¿Así dijo? Yo soy el pastor de las ratas. ¿Así dijo? No. Yo soy el pastor de las ovejas, de aquellos que han cambiado su naturaleza. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Porque una oveja, hermanos, no puede vivir solo. Una oveja necesita siempre un pastor que lo dirija, en lo natural hablando. Si ustedes ven, gloria a Dios, a las ovejitas, el pastor va adelante y las ovejitas le siguen. No es como con el ganado, con las vacas, con los toros. A ellos hay que hacerlas. ¿Han visto en las películas? Pero las ovejas necesitan un pastor. Y aquellos que son ovejas verdaderas van a volver tarde o temprano a redil. Ahí a la vuelta, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Mira lo que dice el Señor. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Esto refiriéndose al personaje que va a venir. Para que no se confundan. Así ahora han surgido, ¿qué?
muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, muchos anticristos. ¿Qué son esos anticristos? Son personas que aparentan ser de Cristo, pero por cómo viven, por lo que hacen, por lo que dicen, van en contra de Cristo. Esos son anticristos. Todos los que van en contra de Cristo, hermanos. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué significa esto? Parecían hijos de Dios, parecían cristianos, pero no eran cristianos, no eran hijos de Dios. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Una característica de una oveja: no puede vivir la oveja solo, siempre vive en su rebaño. ¿Están entendiendo? Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso es que, Dios, escúchenme bien, y principalmente para los amigos que nos escuchan, no se dejen impactar con cualquiera que les diga yo soy cristiano, porque hay muchos que parecen pero no lo son. Dios, tengan cuidado. Tampoco por culpa de eso te decepciones de Cristo, de su iglesia. Aquí la Biblia misma está diciendo que hay muchos que dicen que son cristianos pero no lo son. Pero qué daño y qué mal hacen a la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, todo esto es lo mismo que enseñó Jesús cuando enseñaba la parábola del trigo y la cizaña. Gloria a Dios. Yo mismo lo comprobé. Gloria a Dios. Lo que Jesús nos enseñó. Yo cuando estaba allí, gloria a Dios, en el pueblo de mis suegros, pude ir a conocer, gloria a Dios, aleluya, sembradíos de trigo. Y ahí pude ver, gloria a Dios, que la cizaña es idéntica al trigo. No hay diferencia, hermanos. Así a simple vista tú ves el trigo y la cizaña y son igualitos. La única diferencia es que el trigo lleva grano, es decir, el fruto. Pero la cizaña no tiene fruto, no hay grano. Otra de las diferencias, hermano, cuando viene el tiempo de la cosecha y el viento está soplando fuerte, como el trigo tiene grano, se doblan por el peso, pero la cizaña está ahí recta y habla de orgullo. Y así están muchos, hermanos, que no se quieren doblar. Y pasa lo mismo dentro de la iglesia. Hermanos, si tu naturaleza no es cambiada por la naturaleza de Cristo, gloria a Dios, por más que vengas a la iglesia, pero sales de la iglesia y sigues siendo el mismo de siempre, hermano, se duda que seas un verdadero cristiano. Por eso Pedro dice que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Gloria a Dios. De una simiente incorruptible por la palabra de Dios. También dice, sed santos como yo soy santo. Y esto tiene una enseñanza preciosa. Escuchen bien con atención. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Como por ejemplo, sed santos. Escuchen, Dios nunca nos hubiera pedido sean santos con la naturaleza que teníamos. Porque eso hubiera sido imposible. Por eso a todos los hermanos, ellos que están aquí, que tienen sus familias inconversas, que tal vez tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu tío, tu hermano no está convertido, hermano, gloria a Dios. Y por más que tú cada día le discutas, conviértete que eres un borracho, que eres así, hermano, no va a poder mientras no haya un cambio de naturaleza. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú entiendas todo esto, que no es con regaños ni con amenazas, porque a veces hay esposas que amenazan a sus esposos. Oye, si no cambias yo me voy, te voy a dejar. Y el hombre, ya no me dejes, voy a cambiar. Pero pasa unas 2 semanas, sigue lo mismo. ¿Han escuchado? Viene el hombre, golpea a la mujer, chin, 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 de borracho. Última vez, mi amor, nunca más. Pasan 2 semanas,
se repite la historia. Y nunca va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Tampoco con chantajes. Porque hay mamás, abuelas que, oye hijo, si vas a ir a la iglesia te voy a comprar el último celular. Te voy a dar esto y te voy a dar aquello. O te lo voy a comprar una moto, una bicicleta. No puedes hacer eso. Glorioso. Escuchen. Nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque su naturaleza no fue cambiada por la naturaleza de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Sí o no? Amén. Rogar, clamar. Padre, trata con mi hija. Toca a mi hijo. Mientras tanto, no van a poder cambiar ni van a entender. Gloria a Dios. Termino con esto. Ahora Dios nos va a exigir. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa nueva naturaleza en nosotros. Gloria a Dios. Él ya ha puesto al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y hay un texto que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y esa es la nueva naturaleza. Hermanos, sed santos como yo soy santo. Ahora Dios te exige porque ya puedes. Porque como ya tienes la naturaleza de Cristo, Él va a producir tanto el querer como el hacer. ¿Están entendiendo o no? Amén. Termino con esto. Efesios capítulo 4. Versículo 17. Te alabamos, Señor. Así dice el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, rayos, antes ¿cómo vivíamos? Como los de afuera, en nuestras vanidades, nuestra mente, buscando, rayos, las cosas de este mundo, nuestros sueños, las diversiones, los deleites. Pero dice ya no. ¿Por qué? Porque ahora ya son pues hijos de Dios. Miren, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, los de afuera, tienen pues entenebrecidos el entendimiento. A ellos no les resplandeció la luz, están en oscuridad. Ajenos de la vida de Dios, o sea, no son parte de la vida eterna que nos espera a nosotros, de la nueva vida que tenemos. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos, porque ellos ignoran las cosas de Dios. Aleluya. Y no solo eso, sino porque tienen endurecido su corazón. En nuestro caso no es así, hermanos. Por eso aquel que peca lo hace deliberadamente. ¿Y qué pena es eso, hermanos? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no tienen ni remordimiento, fornican, beben, roban, engañan, estafan, hacen llorar a la gente, pero ya no. Están reyes, aleluya, perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Por eso, hermanos, gloria a Dios, hoy día se escucha inclusive hasta en las canciones, amigos con derechos, gloria a Dios, se ve violaciones en manada, 5 hombres con una sola mujer, gloria a Dios, se ve tantas cosas, hermanos, que, ay Señor, Jesús te reprenda, diablo. ¿Por qué? Lo hacen con avidez, de su propia voluntad, con ese deseo, con ese desenfreno, porque esa es su naturaleza, ¿sí o no? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora ya la palabra nos limpió. Gloria a Dios. Si en verdad le habéis oído, si en verdad te expusieron a un mensaje que hable de Dios, un mensaje que sea verdadero, porque hay algunos mensajes que solo te motivan, solamente te dan psicoterapia y nada más. Y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Gracias a Dios, en este lugar
tratamos de predicar lo más certero y correcto posible la palabra de Dios. Pero en esas iglesias donde han sacado la Biblia de sus altares y lo maquillan con 2 o 3 versículos, qué pena, qué tristeza de esas pobres ovejas. Aleluya. Y miren lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí cuando dice despojaos, quítenos ese viejo hombre. Gloria a Dios. Pero ¿cómo hacemos eso, pastor? La respuesta está en el versículo 23. Y renovaos el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿cómo nos vamos a despojar del viejo hombre? Renovando nuestra mente, nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Eso es vivir, caminar en el espíritu, vivir en el espíritu. Porque antes vivíamos en la carne. En nuestra mente estaban las cosas, el carnaval, las fiestas, los bailes, las amigas, los deleites. Gloria a Dios. Tenemos que despojarnos de todo eso y renovar. Ahora tenemos que pensar en las cosas de Dios, en el galardón, gloria a Dios, en obedecer a Dios, en sus mandatos, en sus promesas, en su palabra, en vivir en santidad, en obediencia. Eso es renovar la mente. Gloria a Dios. Antes, en vez de venir a la iglesia, preferías irte a la discoteca. Pero ya tienes que renovar. Antes mentías con facilidad. Ahora tienes que decir, no puedo mentir. No puedo hablar malas palabras. Y aquí lo va a decir más adelante. Miren lo que dice. Y vestidos del nuevo hombre, la nueva naturaleza, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No mientas, no mientas. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Airaos, renieguen, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, la Biblia sí, enójate, pero no llegues al punto, hermano, de descontrolarte, hermano, y agredir a tu esposa, a tus hijos, o pelear con todo el mundo. No, porque cuando haces eso, das lugar al diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Miren, el que hurtaba no hurte más, sino trabajando, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad del fruto de tu trabajo. Ninguna palabra corrompida, o sea, malas palabras, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Quita de ti las malas palabras. Ay, pero ¿qué tiene un ajo, pastor? ¿Qué tiene una M, pastor? No, tiene mucho. Gloria a Dios. Porque si tú no cambias tu vocabulario, te aseguro que te espera un lugar en el infierno. Deja de hablar malas palabras. Gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo. O sea, no le entristezcan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para cuando estemos allí en el cielo. Miren, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando hacemos eso, hermanos, contristamos, entristecemos al Espíritu Santo. Deja de gritar, deja de estar amargado, deja de maldecir, deja la ira, deja el enojo y toda malicia. Antes sed benignos, esta es la recomendación, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí o sí, el verdadero cristiano tiene que perdonar. Si tú no perdonas, hermano, ya te lo he dicho muchas veces, no vas a poder llegar al cielo. Eso dice la Biblia. Porque aquellos que no perdonan a su ofensor, dice que tampoco Dios los va a perdonar. Esa es la nueva naturaleza. Eso es renovar tu entendimiento. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Escuchen, si después de terminar esta serie no meditan en sus caminos y no se convierten de verdad, hermanos, ya no hay remedio para ustedes. ¿Qué piensan, que Jesús va a volver a morir por el pecado? ¿Ah? Ya no hay más sacrificio por el pecado. Hermanos, si después de esto no entienden y siguen siendo los mismos que fueron, gloria a Dios, antes de venir a Cristo, no hay un cambio, ya no hay remedio. Yo ya nada puedo hacer, nada. Pero yo tengo las manos limpias de la sangre de ustedes, porque yo les estoy enseñando y oyendo
niegan arrepentirse, hermanos. Gloria a Dios. Porque todo se reproduce según su naturaleza. Si realmente tú dices, a mí Jesús me engendró, Dios me engendró, entonces vas a producir el carácter de Dios en tu vida, sí o sí. Sé que es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero si pasan los años y sigue siendo el mismo y no se ve evidencias de que eres un verdadero cristiano, tienes que preocuparte, porque te lo digo, no estás siendo camino a la vida eterna, sino estás siendo camino a la condenación eterna. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí.